Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La pandemia, implacable, se ha convertido en una dolorosa costumbre. Siguen las alarmas encendidas y basta poner la televisión, sobre todo internacional, y ahí aparecerá todo el dolor del mundo. Nosotros, en manos de Dios, como siempre, jugando esto que he definido como una ruleta rusa. Normalidad o salud, normalidad o salud. Y en medio de esto, el presidente nuestro, metido en un laberinto de crisis, que a su primer año, que se va a cumplir este lunes 16, tiene innegablemente luces y, claro, como siempre ocurre, sombras de errores o de imprevisiones. A él, desde el principio, le aconsejé desde aquí la respuesta. Todo dependerá del manejo que usted logre hacer, presidente, de las crisis. Me refería a todo su futuro, todas sus posibilidades de pasar con buenas notas la prueba de poder a que el destino lo ha sometido. En la medida que esas crisis sean manejadas con destreza, con la energía necesaria, con la serenidad indispensable, el pueblo le va a otorgar tolerancia, comprensión, y por muchos que sean los esfuerzos de los agitadores por revolcar la opinión y levantar la inconformidad, su gran defensa será su papel en las crisis. Porque al pueblo nada le interesa más ahora que esas crisis de su salud y de la desgracia de su economía, el hundimiento posible, el desempleo, las cosas que esto acarrea. Yo creo que el presidente, mi consejo, sí lo oyó, no lo creyó. Y él ha mantenido una alegría, un optimismo casi triunfalista, de que todo ha ido bien, que todo se ha manejado. Y eso contrasta con la natural depresión colectiva que hay, que no es una depresión mansa de hundimiento, sino que tiene también características de crispación, de dolor, de molestia, de inconformidad. Y eso es un pajonal seco, que si no se ve con cuidado y no se trata con cuidado, puede producir una fase penosa de arrasamiento de la paz, de turbaciones absolutamente indeseables. Él ha mantenido, ahora vimos su última participación en el primer aniversario. Es claro, natural que él cite sus éxitos. Sin embargo, él no enfatizó sobre la crisis. No le dio el nivel de énfasis que merecían. Más bien se presentó vencedor,
un error. Un error. Porque a escala mundial, ni siquiera las naciones de alto desarrollo que fueron barridas y azotadas levantan esa bandera de triunfalismo. Están al contrario, devolviéndose, amarrando, advirtiendo, hacen esto o hacemos lo otro y hay que volver a la prudencia, porque saben que la variedad delta anda suelta. Y esa variedad delta es azote mayor, peor que el COVID-19. Es el COVID-19 mutado. Pero totalmente fuera de control científico todavía. De manera que el panorama que en agosto, primer año de gobierno, estamos viendo, tiene luces, como expliqué, y sombras. Las mías no son sombras de daño, no son sombras las que veo para herir, ni para imputar, ni para calificar al gobierno. Mis sombras son todavía más espesas, pero de otra naturaleza. En una forma u otra, la estabilidad esencial de la República se puede turbar. Y es pecaminoso no verlo, ni sentirlo, ni reaccionar frente a esa posibilidad. De manera que vamos viendo las cosas. El código. Para muchos fue una sorpresa, porque llegaron a ilusionarse con que sería aprobado y que el Senado haría un ejercicio de civismo, de pureza democrática, y se iba a convencer definitivamente, como piensa la mayoría de sus miembros, que ese código no puede seguir represado tanto tiempo. Es escandaloso mantenerlo 20 y más años en catalepsia, en muerte aparente, pero muerte, frisado, que la sociedad necesita una especie de satisfacción poniéndolo en vigencia. Algo que debió de hacer, porque aquí hay muchos puntos que yo sostengo que habrán de ser decididos por el Tribunal Constitucional en última instancia. La cuestión del veto y la observación de los proyectos de ley aprobados que son sometidos para su promulgación y publicación. Aquí se ha estado manejando en una forma que yo nunca he aprobado. El veto de observación del Ejecutivo vuelve a conocerse, y en este caso, como en otros tantos, se comete, no sé si el error o la felonía, no me atrevo a calificarlo ni de una cosa ni de otra, pero se comete, de reexaminar el proyecto entero. Y realmente lo que está en discusión con el veto es el punto objetado. ¿Qué parte de la ley aprobada el Ejecutivo la observa, la veta, por no considerarla procedente, por hecho o por B? La idea es que se abocan seguido a conocer nuevamente. Y yo digo que esa es una práctica profundamente inconstitucional. Óiganlo, profundamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque
en la realidad lo que se produce es que un poder le impone a otro. No es que revisa lo que el otro hizo y observa lo que entiende que no es aceptable, sino que le dice, no señor, conozca nuevamente. Y eso está terminantemente prohibido por la Constitución de la República en el predicamento estricto de la separación de los poderes públicos. Vale decir, el Senado se hubiese lucido históricamente si dice, mire, vamos a conocer del veto. ¿Cuáles son las razones y fundamentos del veto? Esas las vamos a conocer, están autorizadas. Pero el resto fue aprobado por este mismo Senado, aunque, y aquí viene la parte escabrosa de la política, tenía otra composición. Es decir, como hay nuevos titulares de las curules, estos nuevos se sienten en capacidad de revisar lo que los otros hicieron, que ya aprobaron. Es decir, ¿en qué medida esa aprobación previa del Pleno, de las mayorías anteriores, obliga al respeto de la composición actual de esa alta cámara, que es el Senado? Eso pienso yo que de algún modo habrá de llegar al Tribunal Constitucional. Y será el Tribunal Constitucional el que tendrá la última palabra como guardián de la pureza y de la integridad de la Constitución. Pero el hecho es que tenemos el hecho político de que sigue el calvario. Le faltan estaciones al código, yo diría, no moribundo, porque no lo han dejado nacer. Es una especie de aborto institucional, matando al feto del proyecto de código, 20 años. O sí, usted nacerá, pero después, porque ahora no se puede, porque hay un aspecto que no lo trata bien. Porque usted cometió el error, Senado, de seguir considerando el aborto una infracción, un delito grave. Y hay corrientes en el mundo, hay poderes infinitos del globalismo y de gobiernos extranjeros que tienen en sus delegaciones aquí gente incluso apta para hacer alegatos muy beligerantes sobre el tema, que dicen que no, que usted no puede someter a este país al atraso de seguir penalizando la muerte de los más indefensos. Los dominicanos que fueron concebidos para la vida y fueron privados de la posibilidad de alcanzarla por las decisiones de particulares. La madre quizás la menos responsable, los terceros, la gente que tiene la idea de que esa barriga para afuera, no. Vaya, evacue. Sáquela como una hez fecal. Diciéndola en tono que a mí no me gusta utilizar. Cague eso. Porque usted tiene el poder de dirigir su cuerpo. Ese pretexto, que es un pretexto. Ellos saben que es un pretexto. Primero porque la Constitución es terminante en el cuidado y protección de la vida. Desde la concepción. Vale decir, para poder aprobar el tipo de legislación que ellos dicen, aparentan querer,
habría que convocar un referéndum, una asamblea revisora de la Constitución y una revisión de esta en el sentido de decir que ya eso de la concepción simplemente hay que abandonarlo porque eso no está de acuerdo a las corrientes civilizatorias del mundo, este espléndido mundo de los progres. Vaya con el cinismo, este infierno que están labrando de generaciones dentro de un relativismo repugnante, donde los valores están siendo condenados a ser desaparecidos. Ellos lo saben. Y saben además que en sus alegaciones, por ejemplo, entre la vida de la madre y la vida del hijo, ¿qué vamos a hacer? No podemos arriesgar a la madre a que muera para que nazca el hijo. Es verdad. Eso lo dice el código actual, el viejo, el antiguo francés, lo dice. ¿Dónde? En el capítulo, los artículos relativos a la fuerza mayor y al estado de necesidad, que son causas de justificación que van más allá, son suprajurídicas, poderosísimas. ¿La madre corre peligro de muerte? No. Vamos a comprobar eso. Venga la autoridad, vengan los médicos, hagan la cosa. Sí. Procedan a eliminar la posibilidad de alumbrar, porque no la podemos exponer a morir. Correcto. Eso se puede hacer, eso está en todos los instrumentos más poderosos incluso, porque corresponden a causas de justificación suprajurídicas, que son más potentes que las disposiciones de preceptos, que muchas veces son fugaces, temporales. Aquello no, aquello es eterno. La fuerza mayor, el estado de necesidad. Pero hay otro que es muy odioso, el estupro. Es verdad, es horrible. El hecho más abominable que puede haber es la violación. Pero el alegato de violación va a conllevar el proceso criminal del autor. Si la mujer alega me violaron, la vamos a permitir que vaya al aborto, ¿y qué haremos con el que la violó? Lo pasaremos a juzgar por el crimen atroz de la violación. Si lo hacemos, tendremos dificultades, porque estará premunido de una presunción de inocencia. Y habrá que ir a justicia y todos los trámites y los tiempos, más que el tiempo del embarazo. Si ordenamos el aborto y después el sujeto resulta en justicia una vez sometido, descargado por no haberlo cometido, ¿qué hacemos? Tanto con el autor que le imputaron eso, como con la misma sociedad. Entonces, bueno, pero mejor es meter eso dentro de un régimen de adopción, anonimizar el fruto de esta barbaridad para que la madre no tenga que mantener ese espanto de la violación en el resto de su vida, ni su familia. Bueno, ya esas son acomodaciones que haría la técnica jurídica. Y las políticas públicas de protección. Se adopta mecanismos de adopción perfectos, a menos que la madre no diga, no, él es inocente, él no sabe cómo vino, pero es mi hijo. Que lo pueden decir, a pesar de que en nuestro medio la tragedia mayor puede estar constituida
por las madres solteras, y sobre todo las precoces, porque no ha habido una política agresiva y penetrante para prever la protección de esa víctima, que no se le estaría dando apoyo a ella. Se le da a ella, pero en el fondo es al hijo por nacer, para que no nazca en el vacío, para que ella tenga más posibilidad de permanecer en la casa, de tutelarlo, porque su estado la respalda, y no salir esa bomba de tiempo que sale del hijo que la madre no la puede ver porque está metida en onda de gracia, mayoritariamente prostituida, buscándose la vida, porque no tiene medios. Es decir, que estamos hablando de políticas públicas profundas. Yo escribí esta semana, en mi pregunta, 2 políticas públicas vitales en aprietos. Esa del código es horrible lo que ha pasado. Pero el presidente nos consuela y dice ante el grupo Corripio: tendremos código pronto, haremos algunas cositas. La verdad que la buena fe y la decencia, cuando se acercan tanto a chocar con cosas espinosas, difíciles de explicar, se tornan ingenuidad. Es una ingenuidad. Presidente, si dentro de poco íbamos a tener ese código, usted tiene la seguridad de que pronto lo tendremos, porque le vamos a hacer algunas cositas. No, presidente. Si eso hubiese sido en la primera aprobación reciente, yo hubiese dicho, bueno, es válido porque realmente no se sabe. Pero después de 20 años de retardo, no. Ya lo que hay que hacer es excusarse ante la sociedad por el secuestro de un código que tiene centenares de infracciones, modalidades nuevas, modalidades viejas, mejoradas, penas mayores, cúmulo, etcétera. Espérate, esas son las reglas de la convivencia, las que están secuestradas. Un desastre. Pero estamos luchando contra esas cosas. Y hay quienes tienen la idea de que nosotros, los que creemos en la vida, los que decimos, como decía aquel eminente presidente de Uruguay, médico eminentísimo, Tabaré Vázquez, ellos merecen más que nadie la defensa por su inocencia, por su indefensión. Se lo decía Tabaré, comunista, entiéndase, del Partido Comunista Uruguayo desde siempre, desde la universidad, sostenía esa posición. Esa es la que nosotros sostenemos. Ellos aquí creen que no, que eso lo pueden vencer con una serie de trucos, y cayeron en uno de los peores errores que el Senado podía caer. El presidente del Senado cumplió religiosamente con su deber, convocó, asistieron 16, creo, senadores, cumplieron con su deber de ir a discutir lo planteado. Se recurrió a la peor de las maniobras: romper el quórum. ¿Cómo? Que no haya quórum. Auséntense los decisivos. Y maquinan una ausencia. Deliberan un truco.
con temas tan sensibles en las manos. El daño que eso le hace a la República no se puede cuantificar, porque es un problema de reputación, es un problema de prestigio, es un problema de respeto. Un Estado que depende de maniobras de ese tipo, ¿qué seguridad puede ofrecer? ¿Cuál es el grado de compromiso del quehacer político de ese Estado para organizar las cosas en forma estable, permanente, que se sepa de antemano qué va a ocurrir porque las reglas de juego indican lo que se ha de hacer? Un daño. Bueno, pero el calvario se ha podido producir. No sé cuántas estaciones le faltarán. El presidente entiende que en la próxima estación estaremos desembarcando. Nosotros no creemos tal cosa, ni creemos tampoco en las tres causales. Las tres causales se engancharon en el asunto. Aprovecharon esa situación para echar su pelea, formar su gallinero, insultar a todo el mundo, los atrasados, las antiguayas que creen en eso de la vida concebida. No. Ellos se metieron. Que como llegó a decir Adolfo Hitler de Poncio Pilato, se coló en el credo. En medio de su barbaridad, de su cobardía y del sacrificio que consintió y de algún modo propició, aparece su nombre en la historia. Se coló. Es un ingreso así, furtivo y engañoso, lo que han hecho la gente de las tres causales. No. En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Don Juan era recurrente a esa expresión que, según tengo entendido, él la tomó de Martí, el apóstol. Y ocurre que las que no se ven son las decisivas, son las principales, las determinantes, las graves. Que las otras son las que se ven triviales, o si no son triviales, bueno, soportables. Abajo es que está el problema, o atrás es que está el problema. En mi opinión, y así lo he escrito en la pregunta y lo he sostenido desde hace mucho tiempo, la traición a la República Dominicana, que llevó tan lejos al gobierno de Danilo Medina como para producir todos los atropellos contra el fallo 168, la ley sedicente y mentirosa 169, la falsificación de nacionalidad, la invitación al trabajo al ilegal extranjero a venir a hacerse cargo de lo poco que queda ya en manos del trabajo nacional, desde el propio Palacio Nacional, invitaciones gravísimas. De eso hace poco tiempo y es fácil recordarla y se conservan los videos. Esa es la que en el fondo está detrás de esa obstrucción. ¿Por qué? Lo he explicado. Señores, en el 12, cuando ese gobierno llegó, la Constitución tenía 2 años de ser aprobada y el Código tal vez tendría 10 de haber dormido ahí, obstruido, atajado, con la cantaleta del aborto y las 3 causales. Pero cuando ese gobierno comenzó a acabar
profundo, las fosas para enterrar a la nación. Ellos se dieron cuenta. ¿Cuál? ¿De qué se dieron cuenta? De lo que yo he estado sosteniendo. En los crímenes y delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, que era lo único que tenía, hoy tiene todavía el Código Penal antiguo vigente, el complot para la interior y los ataques a la soberanía contra el Estado. La masa de hechos que describe el código de hoy vigente, no el que atajaron, no, el vigente, es en un 80% la misma masa de hechos que el nuevo código represado le dedica un artículo que yo transcribí en la pregunta, donde habla de los crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Entonces describe a esos fines cuáles son los intereses fundamentales de la nación. Entre ellos, claro, cuál es el rey de los intereses, el más importante, la soberanía, el territorio, la integridad territorial. Esa masa de hechos es la misma que está ahora. He dicho, cuando en el 12 esta gente comenzó ya a pensar en que tenía que permanecer en el poder hasta llegar a los niveles de satrapía que aspiraban, quizás cierta vitalicidad, se dieron cuenta que ese código era un escollo. Apretaron, se volvieron contra soberanía, territorio, nacionalidad. Bueno, un horror. Pero ya el código estaba aprobado. Dijeron claramente, atajen eso. Porque con lo que nosotros estamos haciendo, nos van a bajar de aquí. Porque el país, si esto se ventila en justicia, el país se va a sublevar, porque el país no ha estado viendo el grado de traición que estamos nosotros cometiendo. Pero si se suscitan querellas y se abren juicios criminales contra nosotros, nosotros estamos presos y descalificados para el resto de la vida, por traidores. Y se atajó, hasta el 20. Lo que no se explica es cómo ha podido permanecer atajado en el gobierno de Luis Abinader, que no tiene por qué temer esas cosas. Sigue atajado, porque el poder político que salió, no salió pobre, no salió indigente, salió poderoso. Poderoso en términos que si se van pensando en los montos defraudados por los expedientes abiertos y los por abrir, estamos hablando de niveles de corrupción nunca vistos en la historia dominicana, ni siquiera en los tiempos de tiranía. Era un proyecto de poder hacia la satrapía, que ahora tienen la ilusión de conservarlo y piensan que van a recuperar y a volver al poder, porque sus piezas fundamentales todavía permanecen intocadas directamente, aunque evidenciadas en una forma terrible, dado la condición de los imputados, hermanos, cuñados, escolta militar, etcétera, el presidente de la República. Y después los otros expedientes por abrir, visitas sorpresa y esas cosas, que mejor es reservarle una semana de programa para poder explicar su gravedad.
Ese es por el poder que está detrás de esa obstrucción. Poder este que incluso de algún modo lo tuvo mientras ejercía el poder, con intereses muy, muy poderosos del sector privado, que son unos partidarios fervorosos del Estado binacional, que entienden que eso de frontera es una necedad, es algo ya a olvidar, algo del pasado, que las fronteras no son reales, que entre los pueblos lo que hay que hacer es fundir, porque sus empresas muchas de ellas están en lo que yo llamo la frontera, la parcela catastral de la frontera, que ahora estoy viendo que parece que se va a emprender medidas importantes para la construcción de la verga muro divisoria. Pero bien, ese es, a mi juicio, el gran temor que por lo menos los últimos 10 años, los últimos 8 años de la administración pasada, se concretó ya con un propósito concreto, específico, puntual. Ataquen eso. Dicen los abogados, sus abogados de siempre, que fueron abogados de ellos y ahora muchos han pasado a ser, en cierto modo, nominalmente abogados contra ellos, nominados y elegidos por esta administración. Bueno, en todo caso, ellos no tendrían nada que temer, porque no se le podría aplicar ese código por el principio de la irretroactividad de la ley. Yo lo preví y lo vengo escribiendo en la pregunta. No. Los hechos están tipificados ya, desde hace 100 años. Lo que se le ha cambiado es simplemente la denominación. Que va a surgir un gran debate sobre eso. Claro, porque ellos van a alegar, no puede ser retroactivo el código. Y quienes lo van a acusar, que van a aparecer organizaciones y patriotas que lo van a acusar, van a decir, no señor, lo que hay de nuevo es la denominación. Por esos hechos están tipificados como gravísimos crímenes. Ahí no hay sorpresa. Eso no se pudo hacer pensando que eso no era delictivo, porque estaban definidos muy duramente por la legislación vigente. Pero esos debates van a terminar en el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué ocurre? Que la experiencia judicial para establecer la solución duraría años. Y todo el tiempo que dure aumentará el descrédito y el deshonor de los traidores. Y el proyecto de satrapía, entonces, ¿qué va a quedar de él? ¿Entienden ustedes? Fíjense qué brutal, qué dura resulta la situación nacional. Bien, vamos a Haití. El último elemento que ha llamado mi atención es una carta que ha dirigido la viuda de Baby Doc Duvalier, madre de Nicolás Duvalier, que parece que va a venir como candidato de las fuerzas del duvalierismo. La viuda le dice al hijo mayor del asesinado presidente Moise: queréllate contra el primer ministro. Él menciona 7 responsables, todos los encargados de la seguridad, el jefe de policía, lo menciona por su nombre. Investiga hasta las últimas consecuencias de ello. Y dile a tu madrastra que diga quién fue que lo asesinó.
a mí me llenó de sorpresa. Primero porque yo entendí que esos 25 años de matrimonio no había hijos previos, que era la madre biológica de sus hijos. Entonces, caramba, dile a tu madrastra que diga quién fue que lo asesinó. Parece que la viuda de Duvalier Baby Doc está haciendo un uso político, tratando de conservar y defender la candidatura posible de su hijo Nicolás. Porque la viuda se ha estado hablando que podrá ser candidata, aprovechando el dolor del asesinato y de la sensibilidad del pueblo frente a la atrocidad, y que por eso puede salir. Y le dice que diga quiénes fueron. A la viuda no le ayuda su regreso de Miami, que fue un regreso lamentable porque vino, primero, con lesiones que no eran de la gravedad que se dijo cuando la trasladaron. Y segundo, en la forma que trató a quienes señala esta señora que deben de ser imputados. El primer ministro a la cabeza, a quien se le acercó y le dijo algo al oído, y parecía no contrariada, no enojada al encontrarse con los asesinos. Después, en la oración fúnebre, digo, sí, ellos están aquí. Bueno, pero ¿a qué conduce todo esto? A espesar el misterio, como todas las cosas de Haití. Es una psicología nacional compleja, la haitiana. Yo me puse a pensar, Dios mío, el juez que finalmente se hizo cargo, porque ninguno de los otros quiso hacerse cargo de la investigación, es apellido Janlate. Y ahora mismo acaban de asesinar a uno de los asesores de justicia que fue responsable de su denominación. Oigan esto, ahora, hace 2 días. ¿Por qué yo traigo el juez Janlate? Porque Janlate era el sujeto también que quiso Haití enviar al Congreso de Panamá, el de Bolívar, el del sueño panamericano. ¿Quién se opuso a que Haití participara, ni siquiera como observador? José de Paula Santander, el prócer mayor de Colombia, el padre de la patria colombiana, en una carta muy enérgica, dice: no admitiré a Haití en el Congreso de Panamá, ni siquiera como observador, porque se refería a los cobros compulsivos que estaban haciendo por las armas que le habían provisto a Bolívar a raíz del encuentro en Los Cayos con Alejandro Petión y las armas que le dieron para proseguir la liberación de América del Sur, tan extensa como la que logró el Libertador. Entonces yo digo, caramba, ¿cómo son las cosas? Janlate era el embajador que objetó Colombia a nivel de Santander. Ahora, misterioso designio de la providencia. Ahora ocurre que es un juez Janlate quien va a conocer del magnicidio. Ay, pero ¿en qué condiciones? Colombia, yo me lo imaginé, después que su policía se acercó y logró con la OEA y de todos modos llegar a sus ciudadanos presos, ha reaccionado. Ahora ocurre que la convicción que está dominando es: lo mataron policías haitianos,
no sicarios colombianos. Y los 4 que mataron, los 2 colombianos que mataron, Rivera y no sé cuál el otro, lo mató la policía. Así lo dice, lo señalan las características de la autopsia que se hizo, los disparos a quemarropa, bueno, un desastre. Entonces yo digo, de esas cosas como uno diría de los entretenimientos de la historia, ¿no? Repitiéndose. Charlate del Congreso de Panamá objetado por Santander. Charlate el juez que está conociendo ahora. Juicio contra colombianos degradantes que le hacen un daño inmenso a Colombia. A Colombia le hacen un daño inmenso porque por efecto del poder de la droga, desgraciadamente, a pesar de que ella ha aportado los mayores sacrificios, 4 candidatos a la presidencia asesinados, director de diario como don Guillermo Cano-Izazo, del Espectador, decenas o cientos de periodistas, policías, etc. El gentilicio colombiano lo han asociado al crimen. Colombia ha tenido que reaccionar. El presidente Duque evidentemente sabe lo que significa para el buen nombre de Colombia que un grupo de 28 colombianos vinieron a matar a un presidente. No, eran contratados para seguridad. Estaban incluso desempeñando funciones de seguridad en los barrios del gran empresariado, donde residen los ricos, algunas fábricas. Se le había prometido que iban a participar en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de Haití. Oiga, se le pagaban $2.700 de salario. ¿Cómo? Sí, pero fueron a la casa del presidente. ¿Cómo fueron? Ahora se dice, un mandamiento falso de un juez ordenando el apresamiento del presidente. Solicitud de apoyo, solo de apoyo, para poder llevar a cabo ese mandamiento. Ausencia y separación de todo personal de seguridad, por orden policial, evidentemente. Dejarlo solo en el aposento con su esposa y sus hijos. Al parecer, el plan era fantástico. Lo mataron los colombianos. Los colombianos, sicarios colombianos. Ocurre que puede haber sicarios, yo no lo niego, pero hay sujetos que el término que hay que proponerle no es de sicario, sino de mercenario quizás. ¿Por qué? Porque son exmilitares, muchos de ellos, en retiro. Entre ellos parece que hay un coronel Rivera que era el de más prestigio como hombre de fuerzas especiales. Yo siempre dije, cuando esos comiencen a hablar, y lo hemos visto tirado en el piso, esposado, amontonado, desbaratado, sin camisa, cuando esos comiencen a hablar con sus abogados y con su gobierno, la Comisión de Colombia que enviara, se va a saber la verdad. Se va a saber la verdad. La policía y el gobierno de Colombia va a conseguir la verdad en la misma fuente del grupo, porque entonces llegó el otro grupo y se parapetó en la calle. Se decía, no, lo que hay es un apresamiento. No, lo que se va a pedir es la renuncia. Y 2 días antes, un sujeto muy peligroso, Vanadio, le dice a los 4 fundamentales, miren, no es a pedir renuncia que vamos, es a matar. Bueno, fueron. Pero sucede que no mataron ellos, según parece, mató la policía. Y la policía a su vez lo mató a ellos. Óigame,
Haití tiene mafias mayores desde hace 40 años. Yo insisto mucho en eso. Señores, en el Senado de los Estados Unidos hay declaraciones de Salvatore Bonanno, de la familia Bonanno, del tiempo de Duvalier el Viejo. Y ahí se explica todo cuanto ellos hicieron para apoderarse de la economía, de los casinos, del turismo de Haití. Confesiones, con pruebas. Estados Unidos lo sabe todo. Desde entonces. De manera que el espeso misterio parece que no va a resultar tan espeso, porque se van a imponer verdades, se van a abrir paso verdades que a nosotros nos interesan de muchos modos. El presidente finalmente hay que oírle con paciencia, cuando no con afecto tolerante. Está metido en un berenjenal de crisis y no es bueno ni prudente perturbarlo, acosarlo y aumentarle sus dificultades. Le voy a dar un consejo. En la medida en que se aparte del paso tremendo que diera de abrirle paso a la justicia con un ministerio público de considerable, de muy importante independencia como el actual, va a desmejorar el aprecio público, se va a debilitar, va a perder razones que el pueblo le está concediendo, confiado en que la impunidad no se impondrá. Receta: mantenga la lejanía, deje que el aparato judicial trabaje, no se deje utilizar por relaciones afectivas, por relaciones de poder, de nadie. Manténgase alejado, ajeno a ese trabajo que tanto aprecia la República. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 Televisión Abierta y YouTube, a las 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central, que asimismo Teleimpacto canales 22 y 52 de After, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo reproducen este programa. Y en YouTube, a partir de las 12 del mediodía, una vez termine nuestra versión central. Esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.